Había noches que si no fumaba no podía dormir, no podía dormir. Incluso muchas veces llegué a robar, a tener un punto de droga, vendía droga. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Un saludo, mi nombre es Miguel Ángel Castillo Muñoz y desde el Ministerio Juvenil Torre Fuerte de la Iglesia Unión Misionera Luz y Verdad de Guachené, Cauca, te damos la bienvenida a este espacio. El día de hoy se va a hacer una entrevista a uno de los miembros más activos del ministerio. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Oscar Alexander Yélamo. Dios lo bendiga, Miguel Ángel. Amén, varón, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de que usted pueda compartir con nosotros en este espacio. Le doy muchas gracias pues a todos, pues un privilegio para mí por este medio poder compartir las maravillas que Dios ha hecho con mi vida, pues. Listo, así es. Antes de continuar, ¿podrías abrir este espacio con una corta oración? Sí, Señor. Listo. Amado y eterno Dios, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este espacio, Dios. Gracias, Señor, por este medio maravilloso, Rey, en el que tú nos permites, Señor, primero que nada, compartir tu palabra, Dios amado, Señor. Toma el dominio y control, Padre, Señor, de todo lo que se va a hacer en este lugar, eterno Rey, Señor. Señor, te pido en especial, Padre, Señor, seas tú dándome la fuerza, Padre, para atar al hombre fuerte, Dios de gloria, Señor, al viejo hombre, Padre, que vivía en mí, soberano Dios. Ya que hoy, Señor, se van a hablar muchas cosas, Padre, ya pasadas, maravilloso Rey, Señor. Pero, Señor, esto se va a hacer para tu gloria y para tu honra, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Quisieras contarnos un poquito de ti? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Tu edad? Mi nombre es Oscar Alexander Yélamo Barrios. Soy de Venezuela. Nací en un barrio pues, de escasos recursos, se puede decir. Mi mamá me tuvo pues a los 17 años, pues mi mamá tuvo una relación con mi papá como hasta que yo tuve unos 5 o 6 años. No crecí mucho con mi papá porque cuando yo era muy niño, pues estuvo en la cárcel y pues no estuvo como muy presente en esos 5 años, pues. Entonces, en ese tiempo, ¿tú con quién te criaste? Además de tu mamá. Viví con mi abuela, mis tías, mi tío, mi mamá y los hijos de mis tías éramos un número siempre como de 10 personas, 12 personas. Incluso yo viví cuando era niño, viví en la casa pastoral, en una iglesia de una denominación que se llama Luz del Mundo. ¿Qué fue cambiando a pasar de los años? ¿Cómo fue tu adolescencia? Ya cuando entré a la adolescencia, ya mi mamá tenía una nueva pareja, pues, y mi mamá ya tenía un trabajo estable, y pues mi adolescencia la viví pues en un hogar estable, y pues mi adolescencia fue, digamos que más suave que mi niñez, sí, en el sentido de la economía, sino que cuando era niño, sí, yo me recuerdo que yo iba para un botadero de basura, donde llegan los camiones y todo eso. Llegaba un camión donde ese camión traía alimentos, pero los alimentos no estaban en buen estado, pero siempre eran como sobras. Eran como sobras de un comedor, algo así. Y entonces comíamos de ahí, el camión lo volteaban y entonces ahí comían hasta los gallinazos que le dicen acá en Venezuela, le dicen samuro. Hasta los samuros ahí comíamos todo. Ya cuando yo era un adolescente ya todo había cambiado ya. Listo. ¿Qué influencias tuvo tu infancia, tu niñez, cómo te criaste cuando ya sales de tu barrio y te vas a vivir con tu madre en una nueva localidad? Mamá, cuando yo tengo como 10 años, mi mamá me saca a vivir ya de ahí donde yo vivía con mi abuela. Entonces mi mamá me saca de ese espacio, era porque había un problema, conflicto entre bandas, le decimos nosotros. Lo que sería lo mismo que pandillas aquí en Colombia. Sí, señor. Ya, entonces, cuando yo me voy a vivir allá a una urbanización, entonces yo me voy a vivir a aquel lado, pero mis hábitos eran muy diferentes a las personas de esa localidad. Entonces tú eras como muy de barrio y yo era más bien citadinos, como más de casa, calmaditos. Eso.
y entonces fui rechazado por ellos primero y después por sus familiares. Andaba sin camisa, descalzo, en la calle normal. Y eso, o sea, eso para la persona ya era como... Era mal visto. Era para mal ellos. visto, sí. Mi experiencia con Dios ha sido de que mi abuela y mi mamá siempre me inculcaron en los caminos del Señor, en el Evangelio. Listo. Siempre ellas me inculcaron que las imágenes, que era malo, que había una Biblia, que había un Dios, que yo podía orar, que yo me podía arrodillar, que había un Dios que me escuchaba y eso, que también yo debía portarme bien para que ese Dios me pudiera bendecir. Ok. Y hasta ese punto de tu vida, ¿tú habías experimentado algún milagro o alguna obra sobrenatural que dijeras, esto me impactó? Pues cuando estaba en la adolescencia, con toda mi familia, experimentamos algo sobrenatural. Tengo un primo que él lo diagnosticaron con leucemia. Cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre, sí. A mi primo, a él lo empiezan a tratar, medicamentos y todo, le empiezan a hacer la diálisis. Eso fue algo fatal para la familia, eso fue una noticia fatal. Todos nos reunimos, oramos, incluso yo me levantaba en la madrugada, así, y mi mamá estaba orando de rodillas. Y entonces resulta que mi tía un día tuvo una visión en un bus y donde alguien le decía que su hijo estaba sano, que no le hiciera mal la quimio, porque cuando le empezaron a hacer el tratamiento, pues él fue recayendo. Porque Claro, son siempre tratamientos bastante fuertes. sí, eso. Entonces mi tía tomó la decisión de no realizarle más el tratamiento, fue al hospital y todo, filmó como que ella se hacía responsable de la salud de mi primo. Y bueno, para la gloria de Dios, hasta mi tía testifica, ellos también testifican de que fue Dios que lo sanó porque él está sano ya hoy en día. Para ese tiempo él era un niño todavía y ya hoy en día ya él debe tener aproximadamente 20 años ya. Y entonces eso fue algo que me marcó, pues, porque, o sea, usted sabe que uno, el ser humano, hasta que no ve, uno no cree, porque así somos los seres humanos, pues. Y mire que Dios se manifestó de una manera sobrenatural y hizo ese milagro en mi familia. ¿Qué fue de ti en tu adolescencia? ¿Seguías viviendo con tu mamá o cómo fue? Yo viví con mi mamá hasta que tuve los 15 años, porque en ese tiempo vino como una rebeldía hacia mí. ¿Por qué? Porque la rebeldía era de que mi papá, él se puede decir que nos daba lujo, no siempre, pero, o sea, nos compraba toda la buena ropa en diciembre, siempre estaba pendiente de nuestros útiles escolares, siempre nos llamaba y todo. Yo pensando de que yo yéndome a vivir con mi papá, yo iba a vivir mejor. Tengo 15 años aproximadamente, yo tomo la decisión de irme a vivir con mi papá. ¿Qué te dice tu mamá? Mi mamá pues se opone. Listo. Ella me dijo como que el día que mi papá faltara, las personas que me rodeaban no me iban a apoyar como ella, porque ella es mi mamá, pues ella me dio a luz. Para serte específico, mi mamá lo que me dijo el día que yo salí de mi casa, me dijo, tú sabes que tu papá está en malos caminos. El día de mañana esos caminos que lleva tu papá te van a traer estas consecuencias y esta y esta. ¿Esas consecuencias te pasaron? Exactamente. O sea, exactamente ella lo nombró, fueron sucediendo las cosas. Eso. Faltó tu papá. Y faltó mi papá, sí, mi papá faltó en el sentido de que mi papá lo llevaron a la cárcel. Y mira lo curioso, que no pasó mucho tiempo en el que, pues, y no pasó un año, porque yo cuando me voy de la casa de mi mamá tenía 15 años. O sea, estuviste con él aproximadamente un año. Un año aproximadamente, sí. Como yo me había ido de la casa de mi mamá en rebeldía, entonces yo no quería como volver con las tablas en la cabeza. Entonces yo me quedé allá. Entonces la pareja de mi papá pues tenía un buen trabajo, la muchacha me apoyó. En ese tiempo se empiezan las dificultades en el país. Pues la cosa se empezó a dificultar ya donde yo vivía, porque yo vivía con la pareja de mi papá. ¿Cómo fue el pasar del tiempo en ese lugar si ya la economía no estaba estable? Pues las cosas empezaron a escasear. Entonces mi mamá en lo que ella podía, ella siempre me ayudaba, sí.
Eh, Me nombras que tenías ciertos comportamientos de rebeldía en esa Sí. época. ¿Eso trascendía solo de la casa o también era algo que sucediera en la calle? ¿Cómo fue eso? Pues mira lo que pasó, de que yo ya venía con malos hábitos ya. Yo venía con malos hábitos ya de mi niñez. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi mamá mantenía tanto en la calle, me cuidaban eran mis tías que eran adolescentes. A veces mi abuela me llevaba al bote de basura, o después ella salió de ahí pues, y consiguió un mejor trabajo, me llevaba para allá también. Mis tías eran adolescentes y se la pasaban con adolescentes del barrio que eran, o sea, eran malos ejemplos, pues. Eran Entonces, muchachos criando sí, muchachos. eran muchachos criando muchachos, esa es la palabra. Entonces, pues yo tuve como malas enseñanzas, malos adoctrinamientos desde niño. Cuando yo me voy a vivir con mi papá, ya yo he probado la marihuana, el cigarrillo. Pero cuando me voy a vivir para donde mi papá tampoco, mi papá a pesar de que andaba en un mal camino, tampoco me toleraba malos hábitos, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿llegaste a tener dependencia de la marihuana o de esos vicios? Pues no dependencia que digamos, pero sí, cuando fumaba muy de seguido, había noches que si no fumaba no podía dormir. Entonces cuando me pasaba esto, yo como que dejaba como un mes, 15 días sin probar sin consumir nada, porque yo tenía en cuenta, había visto muchas personas que yo era niño y que personas que estaban en situación de calle, pues en situaciones ya extremas, y yo sabía las consecuencias. No ignoraba eso, siempre sabía que habían unas consecuencias. Listo. ¿Qué otras consecuencias te trae la droga? ¿Llegaste con la delincuencia civil o algo así más allá de la Pues droga? mira que cuando mi papá falta, ¿me entiendes? Yo empiezo a como que a tener más rebeldía porque yo tuve muchos problemas con la pareja de mi papá porque yo era muy irresponsable, pues me iba un viernes, llegaba un lunes, entonces pues mi madrastra ya al ver que corría peligro pues y eso, entonces ella me empezó a como poner parámetros y yo no quise sujetarme y empezamos a tener cierto choque. Me fui a vivir a donde una señora que me abrió las puertas de su casa. Pues varias, porque de ahí después me fui a vivir a casa de otra señora. O sea, en ese tiempo saliste de la casa de la esposa de tu padre y empezaste a buscar dónde podías tener una estabilidad, por así decirlo. Eso sí, porque yo estudiaba, yo iba al colegio y todo. Cuando mi papá entró en prisión, en ese año yo me dañé prácticamente. Incluso muchas veces llegué a robar, vendía droga. Cuando recién empiezo a andar con lo de la droga y eso, yo tengo mi primer encuentro con Dios. No fue un éxtasis, no fue un sueño, no fue una revelación, nada, no fue que me contaron, sino que Dios me habla a través de un hombre. Cuando yo empiezo en ese mundo, todas las personas con que yo andaba, con que me la pasaba, ellos mantenían con tatuajes y todo. Yo me quería hacer un tatuaje, pero no se lo había manifestado a nadie. Que estoy en una esquina y estoy sin camisa y viene un cristiano. Y el Señor, yo no sé a qué denominación pertenecía, no sé qué iglesia iba, nada. Simplemente él iba pasando y al mirarme me dice así, te dice Dios, me dijo, no rayes tu cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando el varón me está ministrando, me está diciendo que no rayara mi cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Yo había escuchado ya eso, pero me llamó la atención lo segundo que dijo y me dijo así. Me dijo, si Dios cuida su templo, ¿quién eres tú para dañar el templo de Dios? Y yo me quedé como que así, me quedé en shock y sentí la presencia de Dios. En esta primera parte de la entrevista, nuestro invitado nos llevó por un viaje lleno de desafíos. Desde una infancia marcada por las dificultades hasta llegar a una adolescencia llena de adversidades y malas decisiones. Nos relató cómo se sumergió en un mundo oscuro de drogas, venta ilegal y robos. Una realidad que pocos experimentan, pero que él experimentó de cerca. Sin embargo, nos dejó intrigados con la mención de un consejo que cambió su perspectiva por completo. No hagas ningún tatuaje. Si Dios cuida su templo, ¿quién eres tú para dañar el templo de Dios? ¿Qué significará este consejo aparentemente simple y cómo habrá influido en su vida?
Prepárense porque en la segunda parte de esta entrevista profundizaremos en ese giro inesperado. Así que no se despeguen, amigos y amigas, la historia está lejos de terminar. Y la próxima entrega promete revelaciones aún más asombrosas. Esto es Ministerio Juvenil Torrefuerte y nos vemos en la siguiente parte de esta entrevista.